Muy buenas tardes. Me corresponde, pues, digamos, como en esta ocasión, hablar de un tema que siempre me ha parecido absolutamente encantador y por lo difícil, por lo complejo, por lo que significó en su momento y por lo que de alguna manera ha trascendido en la historia, no solamente pues del siglo XX, sino también de este siglo XXI, también tan cambalache como el otro. Me corresponde hablar acerca de lo que fue ese fenómeno puntual, digamos, absolutamente inmediatista, originado el 6 y el 9 de agosto de 1945, llamado las bombas de Hiroshima y la bomba de Nagasaki. Aquello que de alguna manera se convirtió por primera vez en un ataque atómico contra una población, contra un país, que incluso pues dentro de lo que voy a desarrollar en esta pequeña conversación es que casi que podríamos decir que afortunadamente le tocó al Japón, que tal vez si le hubiera tocado a algún otro país del mundo, si le hubiera tocado de pronto a Alemania o le hubiera tocado a Italia, que eran también pues como los países pertenecientes al eje, tal vez no se hubieran levantado tan fácil como lo hizo Japón, tal vez no hubieran tenido, digamos, como la respuesta al paso del tiempo que tuvo el mismo Japón. Japón es un gran misterio, creo yo, para todos nosotros los occidentales. Japón, incluso, hay que decirlo con tristeza, ha dejado de ser Japón. Para su momento, para 1945, todavía conservaba una amplia, digamos, tradición ligada a todo lo que tiene que ver con el sintoísmo, ligada a todo lo que tiene que ver con el budismo, y en ese sentido tal vez Japón recibió, como les cuento, como les voy a mostrar ahorita también un poco, recibió más, con mayor entereza semejante castigo. Japón ha cambiado, Japón ya no es lo mismo, Japón, ustedes bien saben, se ha occidentalizado también, y dentro de esas transformaciones que ha tenido, incluso hay que mencionar la figura de Mishima, de Yukio Mishima, que se suicida, tal vez discutiendo y diciendo que Japón ya no es Japón, que Japón ya no es la Japón del samurái, ya Japón no es la Japón del seppuku, ni el harakiri, ni nada por el estilo, y por ende tal vez no valga la pena vivir en ese Japón. Pero quedémonos en 1945, quedémonos en ese momento, en ese instante que de alguna manera es, como les digo, absolutamente determinante en la historia de los seres humanos. Tomé como base para titular, pues digamos, la charla, esta frase de un hermoso cuento de Jorge Luis Borges que se llama De la salvación por las obras. De la salvación por las obras es un pequeño cuento que está en un libro que se llama Atlas, y ahí Borges plantea que de alguna manera los dioses del sintoísmo, que en palabras de Borges son 8 millones u 8, deciden acabar con el ser humano, deciden acabar, eliminar y exterminar al ser humano. El ser humano ha sido absolutamente, digamos, la palabra exacta es agradecidos con la creación. Los seres humanos merecen desaparecer, por así decirlo, y el ser humano ha creado el arado, ha creado la espada y acaba de imaginar un arma invisible que puede ser el fin de la historia. Es simplemente pues un pequeño fragmento del cuento, y los dioses se reúnen para acabar con el ser humano. El cuento termina de una manera supremamente hermosa, donde un pequeño dios, uno de los dioses pequeños, decide salvar al ser humano por el haiku. Narra, digamos, un haiku que es prácticamente, digamos, como la forma en la cual se concibe la creación, y los dioses deciden salvar al ser humano básicamente por el haiku, aunque ya había un gran motivo para acabar con él, para acabar con este sujeto. La bomba atómica es esa arma invisible, la bomba atómica es esa colección, digamos, de armas que ha transcurrido por toda la historia de la humanidad, y que incluso en palabras de Discovery Channel se convirtió en la principal arma de todos los tiempos, el arma fundamental que ha existido desde el arco y la flecha, desde los caballos de guerra, desde los tanques de guerra, los aviones, etcétera, etcétera. Ninguna ha tenido ni tendrá el poder que tuvo o que tiene, digamos, la bomba atómica.
Muy bien, entonces arrancamos desde ahí, arrancamos pensando desde el punto de vista de Borges que hay un arma aparentemente invisible que puede ser el final de la historia. Yo les tengo pues una serie de ideas que quiero pues como plantear alrededor de lo que significó este ataque, de lo que significó este momento como tal. En un periódico de Pittsburgh, en la celebración del 60 aniversario, aparece esta hermosísima caricatura hecha por un caricaturista Rogers que dice algo fundamentalmente irónico, o sea, tratando de enseñarle a un niño lo que significa la bomba atómica, el niño simplemente responde con las palabras de la época, pues de esta época, de hace 10 años apenas, donde la gran pregunta es, bueno, ¿y estos terroristas quiénes son? ¿Y quiénes son este grupo pues de terroristas que obviamente nunca van a aparecer como tales, que van a aparecer básicamente como los salvadores del mundo, como los dueños, por así decirlo, de la moral del mundo y que incluso hoy todavía ni siquiera sienten pena por haber arrojado las dos bombas atómicas, que es algo absolutamente, digamos, también muy cuestionable dentro de los mismos norteamericanos, dentro de los mismos estadounidenses y obviamente por el resto de las personas que asumen esa actitud como una actitud que no era necesaria, que no era válida, digamos, para el momento de la guerra. En el recorrido que quiero hacerles es un recorrido muy rápido, voy a contarles un poquitico cómo nació la bomba atómica, cómo nacieron estas tres bombas que les voy a mostrar ahorita y que de alguna manera pues marcaron, vuelvo y repito, el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta historia comienza de una manera muy simple con un gran presocrático que algunos incluso como Michel Onfray no lo ubica ahí, dice que no tiene nada de presocrático y no que es socrático y que se llama Demócrito de Abdera, que es discípulo de Leucipo y que es considerado el primer gran atomista, el primer gran, digamos, pensador de lo que significa el átomo. La palabra átomo significa indivisible y es a partir como de este momento, de esta situación en que se empieza a pensar en esas gran cantidad de partículas que nos conforman, que conforman la vida, que conforman el universo y que obviamente mucho tiempo después se van a convertir en una gran investigación, en un gran desarrollo energético, incluso que hoy alumbra ciudades, que hoy incluso se convierte como en la mayor amenaza del fin de la historia. Demócrito de Abdera comienza entonces esta brevísima historia, ustedes bien saben, ubiquémoslo, el siglo de oro de Pericles, mucho antes pues, de lo que podríamos pensar incluso el surgimiento de la energía eléctrica y demás. Estos ya son, los que les voy a mencionar a continuación, ya son científicos de la época, científicos mucho más recientes, finales del siglo XIX y todo lo que es el principio del siglo XX, donde van a empezar a aparecer las primeras grandes investigaciones sobre radiactividad y sobre la energía atómica, sobre todo lo que tiene que ver con la transformación del átomo, la descomposición del mismo y cómo eso va a conllevar a crear la famosísima bomba. El primero de ellos se llama Antoine de Henry Becquerel. Antoine Henry Becquerel es considerado el padre de la radioactividad, es el padre, por así decirlo, de ese gran descubrimiento que es ver cómo las sales de uranio emiten una especie de rayos y que de alguna manera se van a convertir en una especie de luz, se van a convertir como en una especie de paso de energía por encima incluso de los mismos objetos. O sea, el gran descubrimiento como tal es premiado después con el Premio Nobel de Física junto con Marie Curie, que va a ser también una de las primeras en que va a desarrollar junto con su esposo, aunque su esposo pues tenía otra línea, pero se va a unir a ella alrededor de lo que es la radioactividad. Son tal vez los iniciadores de este gran mundo. Les pido incluso excusas porque me van a faltar muchos de los nombres que me encontré, simplemente seleccioné algunos cuantos que creí eran de pronto los más importantes, los más llamativos para llegar a la bomba atómica. Entonces, Marie Curie recibe el Nobel al mismo tiempo que Becquerel y que se convierten, vuelvo y repito, como en los que inician este gran proceso, los que inician, digamos, este gran inicio de la energía atómica, disculpen ahí la redundancia.
Ernest Rutherford, Max Planck también van a estar en la misma línea. Ellos van a ser incluso los que van a generar, por así decirlo, el movimiento de los átomos. La gran particularidad de ellos es que son los que tienen como la iniciativa de pensar y de empezar a desarrollar esa gran descomposición de los átomos a partir de la movilización de los fotones, a partir de la configuración de los mismos neutrones, etcétera, etcétera. Y el mismo Max Planck se va a convertir también en el padre de la física cuántica, todo lo que es incluso después retomado o al mismo tiempo casi que pensado por Einstein, que también lo vamos a ver enseguida, y que va a ser como la base, vuelvo y repito, de la creación de la bomba atómica. Es muy interesante cuando uno lee al respecto de ellos. Casi todos son supremamente filósofos, humanistas, casi todos son supremamente pacíficos, pacifistas. No habían pensado de pronto en la potencialidad que tenía el desarrollo de sus investigaciones. Ellos sabían que perfectamente podían de pronto generar algo mucho más grande, pero la verdad no habían todavía dimensionado para dónde iba el asunto. Digamos que todavía no tenían claro exactamente para dónde iban, aunque obviamente la historia pues, de la física los reconoce como los padres de todo lo que tiene que ver con este asunto. He aquí pues el tal vez el más importante de todos, incluso, que va a ser casi que el primer gran causante de la creación de la bomba atómica en los Estados Unidos. Albert Einstein es, por así decirlo, el gran científico que va a liderar ese movimiento, donde lo que vamos a encontrar es que ellos sí van a inducir directamente al gobierno norteamericano a crear la bomba. Einstein, ustedes bien saben, está muy ligado a todo lo que tiene que ver con la reflexión sobre la utilización de las bombas atómicas. Él incluso va, digamos, a arrepentirse mucho tiempo después de haber escrito la famosa carta que les voy a mostrar a continuación, y que obviamente lo va, al igual que a los demás, los va a llevar a pensar que lo que hicieron no estaba tan bien hecho, por así decirlo. Aquí están ya los directamente responsables de la creación de la bomba, los que empiezan definitivamente a diseñarla, los que empiezan a meterse de cuento en el cuento de la realización de la bomba. Niels Bohr, Enrico Fermi, Szilard, son incluso los que empiezan a sospechar lo que significa un reactor nuclear. O sea, ya tienen pensado incluso hacer este reactor nuclear. Tanto Fermi como Szilard son los que empiezan a formar el reactor como tal, y obviamente van a estar pero muy vinculados con el proyecto Manhattan, van a estar metidos de lleno con este proyecto, y como les digo, ellos después se van a arrepentir, se van a dar cuenta que lo que hicieron de alguna manera sobredimensionó, mejor dicho, ellos no sobredimensionaron lo que estaban realizando, por así decirlo. Tienen unas vidas muy bellas, unas vidas muy particulares. Muchos de ellos, por ejemplo, Szilard es húngaro, tiene que huir de la Alemania nazi, él prácticamente se tiene que refugiar en los Estados Unidos. Fermi es también alguien que huye, pero ya del fascismo de Benito Mussolini. También se radica en Nueva York, su esposa es judía y por ende obviamente sabe los riesgos que está corriendo quedándose en Europa, y eso hace que la bomba como tal se desarrolle más fácilmente en Estados Unidos que en otras partes, que se desarrolle, por ejemplo, que en la misma Alemania. ¿Dónde comenzó todo esto? Como les decía ahorita, en esta carta enviada el 2 de agosto de 1939, un mes antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Es una carta trascendental, es una carta, digamos, absolutamente iniciadora de este proceso, y en la carta, palabras más, palabras menos, lo que le dice Einstein a Roosevelt es que tenga cuidado, que efectivamente los alemanes están desarrollando una bomba, que los alemanes de pronto están desarrollando un proyecto en el cual se puede crear un arma que puede que puede estar montada en una pequeña barca, que puede ser llevada, digamos, por el mar a algún puerto, y hacer desaparecer el puerto y hacer desaparecer todo lo que tiene que ver, digamos, con el espacio
en el cual podría explotar la bomba. O sea, Einstein lo que hace es alertar, Einstein lo que hace es prevenir al presidente Roosevelt y le dice: arranquen a hacer algo o hagamos algo, porque los alemanes se nos pueden adelantar. Aquí quiero agregar algo, es muy gracioso porque los alemanes efectivamente estaban pensando en hacer una bomba, los alemanes sí tenían la intención de hacerla, pero no la desarrollaron prácticamente para nada. Pues los alemanes incluso interrumpieron casi 2 años antes del 45, por allá en el 43, las investigaciones nucleares. Ellos estaban más concentrados en otro tipo de armas como el B-1 y el B-2, pues los famosos misiles con los cuales atacaron a Londres, y casi que por pura casualidad, cuando los aliados llegan a Alemania, se van a encontrar que efectivamente las investigaciones alemanes eran muy incipientes. O sea, que Alemania no tenía casi nada preparado para hacer la bomba, aunque tenía algunos conocimientos, aunque tenía, digamos, algún tipo, por así decirlo, de inicio, pero no había nada formal, no había nada, por así decirlo, concreto en la realización de la bomba. De hecho, muchos de los bombardeos aliados en contra de Alemania destruyeron algunos de estos lugares. Había uno ubicado en Noruega, donde tenían una muy buena cantidad de agua pesada, y eso hizo incluso que los alemanes desistieran de la realización de la bomba. Como les digo, cuando los aliados entran a Alemania, cuando los alemanes llegan a Alemania y empiezan prácticamente a ocupar pueblo por pueblo, en algunas ocasiones se encontraron documentos donde la investigación nuclear alemana estaba en pañales, por así decirlo. No tenían lo que Einstein creía o lo que los otros creían, pero bueno, digamos que eso hace parte ya de especulaciones y que obviamente ya no hay cómo comprobarlo. Pues simple y sencillamente en Estados Unidos se creía que efectivamente sí había una gran amenaza que, como les digo, prácticamente no se dio. Entonces, la carta de Einstein a Roosevelt va a generar el famosísimo Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es un monstruo de proyecto, es un proyecto absolutamente macro, un proyecto donde participan más de 4.000 personas, en términos de soldados, ingenieros, físicos, químicos, etcétera, etcétera. El Proyecto Manhattan es ultra secreto. El Proyecto Manhattan es algo que ni siquiera el Senado de los Estados Unidos sabía exactamente lo que estaban haciendo. El Proyecto Manhattan era algo absolutamente cerrado, y se invitó a Julio Robert Oppenheimer a que lo hiciera. Él no es un europeo, él es nacido en Estados Unidos también, y un sujeto pero bastante genio, bastante brillante. Se recomienda que sea él el director científico del proyecto, porque sabe de todo. Incluso dentro de las cosas graciosas que uno se encuentra, de lo único que no sabía era de deporte. De resto era absolutamente brillante Oppenheimer, y él decide hacer este proyecto. Hay una película que quiero mencionar, una película que se llama Los Creadores de Sombras, una película norteamericana de 1998. La película es de creo yo, un buen director que se llama Jeremy, no es Jeremy Irons, se me olvidó. La música de Ennio Morricone y de Jeremy Irons, del mismo director de La Misión, ¿cierto que sí? De Jeremy Irons, es del mismo director de La Misión, y la película cuenta los detalles del Proyecto Manhattan. La película se mete un poco dentro de todo lo que tiene que ver con el proyecto como tal, y muestra, por ejemplo, las angustias de Oppenheimer. Oppenheimer es un hombre muy brillante, pero tiene muchas cosas que aclarar frente a lo que está haciendo, frente a la creación misma de la bomba. Oppenheimer incluso siente que su vida privada se fractura porque un amante que él tiene es una comunista, y eso obviamente no le gusta para nada a los directores militares, a Leslie Richard Groves, que está representado por Paul Newman en la película, y que es absolutamente rígido y antijaponés.
japonés, es un sujeto que detesta profundamente a los japoneses y ve con malos ojos incluso la labor de Oppenheimer, pues la ve no digamos con malos ojos en términos de su labor científica, sino en las relaciones que establece Oppenheimer, sobre todo, vuelvo y repito, con esta amante comunista que para la época obviamente también está bajo sospecha. Aquí hay otro dato que también es bueno mencionar. Los rusos se meten a la operación, al proyecto Manhattan. Hay espías soviéticos que están ahí, que están metidos dentro del mismo proyecto y son ellos los que van a impulsar la creación de las bombas en la Unión Soviética. O sea, los norteamericanos en medio de todo su hermetismo, sin embargo, no se dieron cuenta que estaban también alimentando la creación de la bomba en la Unión Soviética. O sea, de alguna manera hubo infiltrados que después van digamos, a pasar la información a ese otro espacio. El proyecto Manhattan va a tener, digamos, como su gran momento el 15 de junio de 1945, cuando hacen la primera gran explosión atómica en Los Álamos, una bomba que se llama Trinity. Bueno, enseguida les vuelvo donde estos dos señores. Esta es la bomba Trinity. El proyecto Manhattan va a producir básicamente tres grandes bombas. La primera bomba es esta bomba que va a tener el nombre de Trinity. Esta va a ser una explosión absolutamente controlada, es básicamente un ensayo, y en ese ensayo lo van a hacer en el desierto, 5 de la mañana. Ellos van a mirar exactamente cuál es la gran dimensión de la bomba y se asombran, se sorprenden mucho. La luz enceguecedora de la bomba los deja absolutamente atónitos. Ellos no alcanzan ni siquiera a creer lo que están viendo, la gran energía que están produciendo con esta bomba. Ya sigue lo otro, sigue la decisión presidencial, la decisión, por así decirlo, en su momento, el que inició la bomba, que fue Franklin Delano Roosevelt. Y recuerden que Franklin Delano no alcanza a ver el final de la guerra, él muere antes de que se acaba la guerra, él muere en abril. Harry Truman lo reemplaza, y Harry Truman es el que toma la decisión. La decisión es una decisión, según él, supuestamente hecha a conciencia, es una decisión tranquila, es una decisión de la cual después dirá incluso que no se arrepiente de haberla hecho. La decisión está basada en la gran cantidad de vidas norteamericanas que supuestamente van a salvar si se toman Japón isla por isla y llegan hasta Tokio. O sea, la idea era simple y sencillamente acabar de una vez por todas con la guerra y que los soldados norteamericanos no murieran llegando hasta Tokio, vuelvo y repito, isla por isla, hasta llegar a la capital del imperio japonés. No, entonces Harry Truman dice: lancemos la bomba. La bomba es una clara muestra de cómo acabar con la guerra. Los japoneses supuestamente van a firmar inmediatamente la rendición. Lo que no sabe Truman, bueno, no es que no lo sepa, yo imagino que estaba absolutamente todo bajo la configuración del espionaje, es que los japoneses le tenían más miedo al mundo ruso, al mundo soviético, que al mismo mundo norteamericano. O sea, casi que la declaración del final de la guerra se dio, obviamente, por el lanzamiento de las dos bombas atómicas, pero también se dio porque la Unión Soviética le declara la guerra al Japón el mismo 6 de agosto. O sea, es una especie como de gran coincidencia que en el mismo momento en el cual las bombas caen, la Unión Soviética se envalentona y le declara la guerra a Japón. Eso prácticamente fue como quien dice la tapa de la olla, y eso desata, por así decirlo, la necesidad de acabar con la guerra. El Japón no es que estuviera preparado para la bomba, ni mucho menos. Ellos no sabían lo que les iban a tirar, pero efectivamente ellos se iban a rendir, y se iban a rendir porque vieron la amenaza rusa, la amenaza soviética muy fuerte, y eso prácticamente iba a desencadenar el final de la guerra. Además, hay que tener en cuenta que el Japón ya estaba prácticamente rendido. El Japón tenía unas bajas considerables de su armada, el Japón prácticamente ya no tenía cómo defenderse, y la rendición estaba, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Harry Truman decide lanzar la bomba. La bomba entonces es lanzada en contra de Hiroshima
y Nagasaki. La primera bomba que se lanza es esta, que se llama Little Boy, es una bomba pues de uranio 235, es una bomba supremamente enriquecida en uranio, y esta es de plutonio, que es la bomba Fat Man, la bomba que se lanza contra Nagasaki. La consideración del lanzamiento de la bomba tuvo obviamente muchas directivas, o sea, ¿a dónde la tiramos? ¿Cuál es la razón para acabar con cualquiera de esas ciudades? Hubo varios blancos, había varios objetivos para destruir, no solamente Hiroshima ni Nagasaki. Se pensó que Hiroshima era ideal, o la idea era destruir a Hiroshima porque se creía que Hiroshima era una ciudad muy militar. Se creía que Hiroshima estaba absolutamente llena de soldados, que tenía una fuerza militar supremamente, digamos, preparada para mantener la guerra, y por eso se creyó que Hiroshima era ese lugar. Cosa distinta sucedió con Nagasaki. Nagasaki era una ciudad que estaba seleccionada junto con Osaka, con el mismo Kioto, con otras pequeñas ciudades, como blanco alternativo. Incluso el lanzamiento de la bomba sobre Nagasaki es casi que lo que uno podría llamar una definitivamente mala suerte, porque cuando se lanza la bomba de Nagasaki hay muy mal tiempo, hay muy mal clima. Entonces, cuando los aviones pasan por encima de Nagasaki, están esperando a que despeje un poco, y si no, incluso se iban a devolver con la bomba, porque el primer lugar, que era Kioto, para hacer estaba muy nublado, había muchas nubes, había mal clima. Entonces se descartó, se fueron para Nagasaki, igual clima estaba haciendo. Sin embargo, vieron se abrió un momento la nube, y ahí lanzaron la bomba. Miren la distancia con Tokio, y Tokio decidió no ser blanco inicial porque Tokio ya había sido muy castigada, o sea, ya las bombas habían caído, las bombas convencionales habían caído sobre muchas otras ciudades, mientras que Hiroshima solamente había recibido una bomba convencional. Los habitantes de Hiroshima jamás sospecharon que iban a vivir la guerra de esa manera, porque hasta el momento la guerra no los había tocado, sino simplemente de una manera muy sencilla, muy simple, una bomba. De hecho, los habitantes de Hiroshima casi que estaban ya preparados para una posible paz, para una posible vida tranquila, y jamás imaginaron que esa mañana del 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana, la historia de Hiroshima iba a cambiar para siempre. La bomba se levanta en un avión, en el Enola Gay, que es la madre del piloto del avión. Se levanta. Los que llevan la bomba no sabían que llevaban. Los que llevan la bomba saben que llevan una nueva arma, saben que es una arma muy poderosa, pero todavía no tienen, por así decirlo, un claro concepto de lo que significa la bomba atómica. De hecho, el avión va volando, y durante el vuelo los mismos tripulantes se encargan de preparar los últimos detalles para que la bomba estalle. O sea, ellos lo hacen, manipulan la bomba, le meten una carga, por así decirlo, de pólvora, etcétera, etcétera, y cuando son las 8:15 de la mañana dejan caer la bomba sobre Hiroshima. La confusión es muy grande para los habitantes de Hiroshima, como les digo, porque ellos vieron volar los aviones, ellos vieron llegar los B-29, pero no pensaron que iba a ser algo grave. De hecho, hay una primera alarma que suena, por decir algo, media hora antes, a las 7:40, 7:45, el avión se va, los habitantes de Hiroshima salen de sus refugios. Cuando ven aparecer el segundo B-29, ellos no creían que era un ataque. Ellos pensaron que era un avión de reconocimiento que estaba perdido, que estaba medio embolatado. No solamente eran uno, eran otros dos, y vieron de pronto que se soltó un fragmento, soltó un objeto negro, y para acabar de ajustar, como lo diría irónicamente más de uno, un objeto negro que tenía paracaídas. O sea, alguien casi que podría decir: uy, qué tan querido, nos están tirando bombas que no van a impactar fuertemente. Pues no se vienen de peso, sino que es un arma que viene sopesada por un paracaídas, como para que baje lentamente. No imaginaron lo que sucedió. Estalla la bomba prácticamente mata de manera inmediata
a más de 80.000 habitantes de Hiroshima. El punto central es un puente sobre el río. Cae, ese es el lugar central donde supuestamente tiene que caer la bomba estalla 500 metros sobre la ciudad y prácticamente empieza a arrasar todo lo que tiene que ver, digamos, con un entorno de 2-3 kilómetros. Empiezan a aparecer la gran cantidad de muertos incandescentes, completamente quemados, y algunos de ellos no queda nada, no queda absolutamente nada, solamente queda la mancha, solamente queda, por así decirlo, el borrón de lo que antes era un ser humano. Hay una historia alrededor de un señor que estaba sentado esperando que abrieran el banco o para entrar al banco, estaba sentado en su parque, quedó, por así decirlo, la banca, y quedó la mancha de este sujeto. Eso pasó el 6 de agosto de 1945 y 3 días después el castigo lo va a recibir es Nagasaki, como les contaba ahorita, de una manera, digamos, ligada al azar. Nagasaki le tocó el 9 de agosto a las 11:01 de la mañana. A esa hora se deja caer la bomba es un poco más pequeña, la bomba no es tan poderosa como Little Boy. Fat Man solamente, bueno, no dije correctamente el número de los muertos de Nagasaki, inmediatamente mueren 80, pero después con quemaduras y demás, la cifra se sube a más de 140, 150.000 seres humanos, mientras que aquí la muerte llega básicamente para unos 80 o 90.000 habitantes de Nagasaki a las 11:01 de la mañana. La confusión es total. Japón no sabe lo que está pasando, de los, digamos, radiofaros y todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación de la época. Desaparece Hiroshima, desaparece Nagasaki. Los japoneses están extrañadísimos porque no contestan desde Hiroshima, no saben qué sucedió. Desde Tokio se empiezan a enviar aviones para registrar lo que allí sucedió. Los norteamericanos incluso también van a mandar a sus delegados y a sus científicos y a sus soldados para que revisen el real daño que causó la bomba. O sea, todo es, por así decirlo, un mundo de confusiones, y no era para menos. Lo que acaba de suceder era tal vez el apocalipsis en ese sentido. Hay una palabra absolutamente, digamos, terrible, que es la palabra Hibakusha. Los Hibakusha son los descendientes de las bombas. Los Hibakusha son los vivos que de alguna manera soportaron la bomba, quedaron vivos, y que obviamente la historia los va a castigar. Lo digo en términos de que hasta los mismos japoneses sintieron un poco de desprecio por estos Hibakusha. Es decir, la palabra Hibakusha significa hombre bombardeado, hombre atacado, por así decirlo. Y cuando empezaron a aparecer los reconocimientos de lo que significaba la radioactividad y lo que significaban las enfermedades, casi que el mismo pueblo japonés, el resto, los vieron casi como leprosos, sintieron como una especie de desprecio por ellos, hasta mucho tiempo después de caída de las bombas, hasta casi 1955-56, donde el gobierno japonés ahí sí empieza a reconocerlos como japoneses, pues como si no hubiesen dejado de serlos en ningún momento. Es algo confuso incluso porque aparecen hoy asociaciones de Hibakusha, de obviamente ancianos, personas muy mayores que vivieron la bomba y que les tocó ese momento tan terrible. Esta es tal vez la imagen que uno más ve cuando habla acerca de la bomba de Hiroshima, esta madre alimentando a su bebé después de la bomba. Es una imagen absolutamente tétrica, incluso que se ha convertido en parte de algunas películas, en parte, pues digamos, de algunas de las formas de animación que ha tenido posteriormente este asunto. Yo les traía a este sujeto, Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi es alguien absolutamente extraordinario, diría uno. Es un sujeto casi que
uno en la historia de la humanidad no se va a encontrar este tipo de señores. Nuestro querido amigo Tsutomu Yamaguchi no es un ingeniero naval. Él básicamente trabaja haciendo barcos, haciendo, digamos, embarcaciones y demás, pero oigan esto tan absolutamente loco, le tocó vivir las dos bombas. Tsutomu Yamaguchi es un hombre que sobrevive a la bomba de Hiroshima, pero él es de Nagasaki. Se devuelve para su ciudad, llega a Nagasaki y en Nagasaki le toca la segunda bomba. Absolutamente extraño, murió hace muy poco, murió en el 2010, muere y se convierte en una de los símbolos más grandes que ha tenido las bombas atómicas, al mismo tiempo que se convirtió en un gran pacifista, en un gran, digamos, orador, dictaba conferencias sobre lo que significó su vida, cómo de alguna manera le tocó vivir las dos bombas. La literatura dice que probablemente no fue el único, probablemente hubo más de 160 personas que vivieron las dos bombas, que coincidencialmente él, por ejemplo, con un amigo, se devolvieron para Nagasaki después de la bomba del 6 de agosto y le tocó vivir la del 9 de agosto, o sea, algo, como les digo, absolutamente pues ligado al azar y casi que podríamos decir muy afortunados, muy de buenas que hayan sobrevivido a semejantes sucesos. Su hijo muere, él cuando está en Hiroshima, su esposa está en embarazo, obviamente su esposa recibe la bomba en Nagasaki, el hijo nace y muere tiempo después de una de las enfermedades generadas por la explosión nuclear. O sea, él le sobrevive a su hijo que muere víctima de una de estas tantas enfermedades. Me encontré esto muy bello, esto muy hermoso, escrito nada menos y nada más que por Gabriel García Márquez en 1955, a partir de narraciones que se dieron en el momento. García Márquez escribe un texto que se va a llamar Hiroshima a 1.000.000 de grados centígrados. Y partiendo un poco como lo que les decía al principio pues de la conversación, lo interesante es ver cómo Japón se recupera, Japón se levanta, Japón no se queda achicopalado, recibe el juetazo, recibe el castigo, pero no se va a quedar en ello, no se va a quedar, por así decirlo, lamentando su vida, sino que hay que seguir, hay que vivir. Y García Márquez lo describe en esta forma, que quiero que lo leamos, que lo compartamos. La recuperación moral de Hiroshima fue casi inmediata. Al día siguiente de la catástrofe empezaron a recibirse auxilios de las ciudades vecinas durante 6 días. Cada sobreviviente recibió una escudilla con 150 gramos de arroz. La fortaleza moral del pueblo fue superior a la bárbara y despiadada experiencia atómica. En menos de una semana se cremaron los cadáveres, se organizó a los sobrevivientes, se improvisaron los hospitales y se identificó a los millares de niños que quedaron a la deriva. Perdonen, discúlpenme no haberles traído el texto completo, son 5 páginas que tiene el artículo de Gabriel García Márquez sobre lo que pasó ese día, sobre lo que sucedió, vuelvo y repito, en ese momento. Pero ahí digamos, la entereza que tiene el mundo japonés. Ruth Benedict, en un famosísimo libro que se llama La espada y el crisantemo, dirá que tal vez los japoneses lo único que tienen que hacer es obedecer al emperador, que la configuración de la palabra honor está completamente vinculante a la imagen del emperador. Lo que el emperador diga, ellos harán. El emperador va a decir, no hagamos más la guerra, va a hablar por radio, recuérdenlo, y de alguna manera el Japón empieza un nuevo proceso de vida, empieza a surgir, por así decirlo, y se va a convertir en la potencia que ahora es. Pero no olvidan, pues no se trata de simple y sencillamente olvidar este tipo de cosas. Para ir concluyendo, consecuencias, las consecuencias son muchas, las consecuencias son digamos que múltiples. Ya John había mencionado algunas de ellas en la primera charla que tuvimos en este ciclo. La primera de ellas es obviamente el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra se va a firmar, el fin de la guerra se va a firmar exactamente el 15 de agosto. Ya la capitulación como tal se hará el 2 de septiembre del mismo año, o sea, simplemente digamos que es un protocolo como el que estamos viviendo aquí en Colombia, entre una y otra, y el fin de la guerra es eso. Pero comienza otra guerra,
una guerra que se llama, ustedes la conocen muy bien, la famosísima Guerra Fría entre las dos potencias. La Unión Soviética incluso va a ser algo absolutamente acelerado. Ellos van a buscar su bomba atómica y valga la pena decirla que ya la van a tener para 1949, o sea, 4 años después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, los soviéticos ya van a tener su propia bomba y no una bomba, ya van a tener muchas e incluso durante los años 50 van a hacer explotar, por ejemplo, la bomba de hidrógeno que va a hacer que las bombas de Hiroshima y Nagasaki parezcan simplemente pólvora de la que utilizamos nosotros, pues unas bombas absolutamente monstruosas, y los soviéticos incluso se sienten orgullosos de haber hecho explotar la más de las mortíferas bombas que pues afortunadamente digamos no tocó poblaciones humanas. Hay una serie de tratados, no creo que valga la pena pues leérselos, pero se los traje ahí sobre lo que significó, digamos, la participación de la ONU, la participación de los distintos países para tratar de no nos hagamos duro, para tratar de que no nos pisemos la manguera, de que de alguna manera yo sé que usted tiene las bombas, usted sabe que yo también las tengo, pero por favor no nos ataquemos, pues porque sabemos que ese sería el fin del planeta y el fin de la humanidad. Lo que sabemos es que de alguna manera hay algo que se llama disuasión nuclear, y la disuasión nuclear tiene incluso otro nombre que me gustó mucho, el efecto nitroglicerina, y es aquí donde valga la pena decir, los países lo que hacían era mostrarse los dientes, pero no se mordían. O sea, la disuasión nuclear es tratar de señalar cómo los países sabían que estaban las bombas atómicas a punto de tirarse, pero la idea es que no nos las tiremos, pues no nos hagamos tan duro porque el efecto podría ser absolutamente catastrófico. A eso se le conoce como efecto nitroglicerina, y que es básicamente una especie de guerra completamente encubierta, conocida con el nombre de la Guerra Fría. Sin embargo, tuvimos algunas crisis. La peor de todas fue la crisis de los 13 días entre el 15 de octubre y el 28 de octubre de 1962. Ustedes recuerden que fue la famosa crisis de los misiles cubanos, la crisis del Atlántico, afortunadamente, digamos, enfrentada por Kennedy y Khrushchev, donde aparece el famosísimo teléfono rojo, y que mínimamente va a salvar al mundo, pues mínimamente va a salvar al planeta de la Tercera Guerra Mundial, porque estos se prometen cosas, digamos que se hacen pactos incluso encubiertos para poderse quitar los misiles. Usted me quita los misiles de Cuba y yo quito los misiles de Turquía, usted quita los misiles de Cuba y yo le prometo que no toco a Fidel Castro. O sea, cosas de ese tamaño, simplemente para que no se dé la Tercera Guerra Mundial. Yo creo, y es también tema de discusión, que afortunadamente en la Casa Blanca estaba sentado John F. Kennedy, que era un hombre con intenciones pacifistas. Si hubiera estado de pronto un George Bush Jr., tal vez la historia hubiera sido otra muy distinta, porque aquí hubo muchas amenazas, aquí hubo mucha tensión, los misiles estaban muy bien ubicados. Cuba queda pegado de Estados Unidos, eran incluso misiles de mediano alcance, no se necesitaban ni siquiera vuelos largos para acabar con Estados Unidos. Eso obviamente amedrentó, ustedes bien saben que incluso generó después el famosísimo bloqueo económico contra la isla, pues esa era también como una de las condiciones con las cuales se logró, digamos, dirimir, acabar con semejante momento, con un momento absolutamente, digamos, difícil que vivió la historia de los seres humanos. Para ir también, pues, como concluyendo, esto es lo que queda. Esto es lo que queda en términos de armas nucleares. Esto es lo que de alguna manera aparece como parte fundamental de lo que todavía hay, de lo que todavía existe. Obviamente el país con mayor cantidad de armas de destrucción masiva es Estados Unidos, aunque sigue diciendo que ellos son pacifistas. Bien sabemos que no. Miren nomás la cifra: 4.430 armas desplegadas en todo su territorio, submarinos, barcos, etcétera, etcétera. O sea, ellos están absolutamente preparados para disparar si el asunto es de ese tamaño. Rusia tiene 2.150, y con Rusia, pues aquí también valga la pena pensar con algunos pequeños países de la ex Unión Soviética, por ejemplo en Ucrania,
quedan todavía algunas bombas, quedan todavía algunas de estas armas, pero digamos que están concentradas en Rusia. Los franceses tienen 300, la China tiene 178, el Reino Unido tiene 160, Pakistán y la India, que son países hermanos, desarrollaron este tipo de armamento y se amenazan entre ellos mismos. Pues recordemos que Pakistán y la India eran uno solo hasta el momento en que aparece Gandhi, hasta el 1948, ahí se parten y desgraciadamente se convierten también en enemigos. Pakistán tiene 90, la India tiene 60 y tal vez hoy el que mayor amenaza representa es Corea del Norte con supuestamente 10. En la literatura y en los textos hay algo que me pareció encantador, el asunto de Israel no declara sus bombas. Israel supuestamente no sabemos que las tiene o no las tiene, es decir, Israel todavía no ha dicho de frente que tiene 60 armas nucleares desplegadas, o sea, Israel niega esa existencia, pero tampoco, por así decirlo, deja que una, digamos, comisión asesora vaya y averigüe qué tiene. O sea, los israelitas la tienen, pero no la tienen, y la cifra con la que aparecen es 60. Fíjense un detalle muy loco, Alemania no tiene armas nucleares, aunque está en capacidad de desarrollarlo de manera inmediata, pues los alemanes podrían hacer una bomba atómica en cualquier instante. Leyendo cositas me encontré con que hasta los argentinos pensaron también en diseñar sus armas nucleares. Un país que desarmó las suyas fue Sudáfrica. Sudáfrica tenía armas nucleares y prácticamente las desmanteló, por así decirlo. O sea, la intención como tal, desgraciadamente, ha sido fuerte en ese sentido. Esta es la parte, digamos, más amable. Todo hecho trágico, todo hecho absolutamente lamentable genera arte. Yo lo voy a tomar desde el cine. El cine obviamente lo ha hecho, incluso hay una obra de teatro muy famosa que se llama Copenhague de Michel Frein, que se convirtió también en película, que también llegó al mundo de película. Es una conversación entre Bohr y Heisenberg en Copenhague sobre lo que significan las bombas atómicas, sobre lo que significa este momento. Esas son 3 películas que les quería traer. La tercera ya no fui capaz, perdónenme, de ponerle el título. Se llama Los niños de Hiroshima, de Shindo Kendo, de un gran director de cine japonés, donde están los 2 niños. Es una película del 52, una película muy bella acerca de lo que sucedió ese día, además porque el director es habitante de Hiroshima, le toca estar ahí. Rapsodia de Agosto es una película absolutamente famosa de Akira Kurosawa, de tal vez el más grande director de cine japonés, y Alan Reinheid hace una película muy bella que se llama Hiroshima Mon Amour, que es tal vez reconocida como una de las más importantes. Dentro de los sobrevivientes de la bomba hay una niña que se llama Sadako Sasaki. Sadako Sasaki es considerada uno de los mayores símbolos de las bombas, de la bomba Hiroshima. Ella apenas tiene 2 años cuando estallan las bombas. Ella es una bebé prácticamente, pero cuando cumple 10 años, por decir algo, en 1953, ahí más o menos donde empieza a llegar a la edad de los 10 años, desarrolla leucemia. Ella desarrolla leucemia por causa de los efectos posteriores a la bomba. Ella sabe que está muy grave, sabe que está muy enferma. Una amiga de ella le dice que en el Japón hay una antigua leyenda que dice que la mejor forma de sanar, la mejor forma de curarse es haciendo algo cuasi imposible. Y lo cuasi imposible es que tiene que hacer 1000 grullas de origami, 1000 grullas de la buena suerte, 1000 grullas de la vida. La niña va a hacer todo lo posible por hacerla durante sus últimos 2 años de vida. Ella va a empezar a hacer grullas de origami con todo lo que encuentra a la mano, con cualquier tipo de papel, con cualquier tipo, por así decirlo, de papel reciclaje, lo que sea, y desgraciadamente solamente alcanza a hacer 644. Muere en la grullita 664, pero se va a convertir en un símbolo que de alguna manera va a estar determinado por lo que significa la buena suerte. Yo me tomé la molestia, el atrevimiento de hacerles grullas a cada una de ustedes
Esta es la forma con la cual, creo que hay para todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sí, creo que hay para todos. Yo calculé que habíamos... no, me faltaron 980. Páselas, por favor. Enseguida incluso les explico que tienen que hacerle algo a la grulla no está terminada, quería que ustedes la terminaran. Por ahí hay una que ya está terminada, pero Lile la cogió, la terminada, las otras hay que terminarlas y enseguida les explico cómo. Lo que quiere decir entonces es que este es un símbolo fundamental de lo que sucede cada año cuando llega el 6 de agosto, cuando llega el 9 de agosto en Japón, y los japoneses se reúnen para recordar lo que fue ese nefasto día haciendo grullas de la buena suerte. ¿Qué le falta a la grulla? Simplemente abrirla. No, tienen que coger las alas y vayan jalándola lentamente. Esa no es de las voladoras joresas de las que hay que abrir. Se convierte en un cojín, o si no, soplen por debajo y la grulla adquiere cuerpo, es un cojincito. Les muestro cómo, miren, no es sino jalarla, pues hay que jalarla suave y ella se va inflando, miren. Ella se infla y se convierte en una grulla. Entonces quería que ustedes la terminaran la grullita. Esa es la forma con la cual se celebra en el Japón. Digamos, ¿qué pasó? ¿La rompió? Despacito, Diego. Bueno. Y ya para terminar, les quiero regalar este último pequeño video. Es muy corto, dura 1 minuto y 10 segundos. Pertenece a una película, argentina que se llama Argentinísimo. A ver, un momentico. Gina María Hidalgo va a interpretar algo que se llama Las voces de las aves de Hiroshima, y es una película de Héctor Oliveira. Yo no quise traer pues como nada relacionado con la bomba, pues así, no sé si notaron, pero en ninguna parte aparece el hongo, no quise señalar el hongo, y quiero terminar con una voz muy bella, la de Gina María Hidalgo, cantando Las voces de las aves de Hiroshima. Bueno, eso era simplemente pues como para mostrar un poco la gran influencia que tuvo la bomba, que ha tenido, digamos, el acontecimiento que llegó incluso hasta crear parte de una película en Argentina que se llama Argentinísima 2 y aparece interpretada por ahí. No sé si haya algún comentario, preguntas, estamos sobre el tiempo. ¿Algo que decir sobre...? No, yo quería decir como un asunto, porque digamos que las consecuencias, pues las marcaste como bien, pero no sé si las causas pudiera, por ejemplo, decirse esto. O sea, si bien en la guerra, digamos, pues siempre pierde la guerra, eso pues creemos, digamos, la mayoría de los que estamos acá, habría que decir una cosa que yo he mencionado en mi presentación inicial, y era que
Estados Unidos también había sido invadida por el Imperio de Japón ese 7 de diciembre del 41, también sin anuncio previo, obvio, y no fue sobre población civil de Honolulu en este caso, sino sobre unas bases militares, de donde hubo también pérdida de vidas humanas y tampoco Más de 3.000. fue una bomba atómica ni mucho menos. No estoy justificando, digamos, ni lo uno ni lo otro, pero lo que digo es que era la guerra y era la Segunda Guerra, y dijimos que en la Segunda Guerra Mundial todos los continentes habían estado implicados, relativamente menos el americano, siendo Estados Unidos el gran protagonista. En América, sobre todo Latinoamérica, no hay participado tan activamente, que participó también en su momento, lo mostramos, pero digamos, tampoco fue, digamos, a mansalva que se dispararon o se lanzaron las bombas sobre Nagasaki y Hiroshima. Ya no habían dicho, Rusia, que era parte de los aliados, también era una amenaza muy seria para Japón. Los japoneses le temían bastante. Además, la penetración de Rusia sobre Japón, la invasión, había sido muy previa a la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya ahí habían problemas serios antes de la Segunda Guerra. La Segunda Guerra lo que hace es atizarlos, pero creo que es bueno, que es también oportuno señalar esto que acabo de decir. Sí, no, yo creo, John, que la pregunta es si había que castigar pues tan duramente, tan rígidamente a Japón, no en términos del gobierno como tal, no en términos del imperio como tal, sino en términos de la población civil. O sea, Hiroshima y Nagasaki, de hecho, algunos de los que plantean, por ejemplo, el proyecto Manhattan, pensaban que lo ideal era hacer una prueba nuclear en el mar de Japón frente a comisionados del ejército japonés, frente a, y si quería el mismo emperador, venga lo que le vamos a tirar. Y se hacía una prueba en el mar diciéndoles, miren lo que van a recibir, y más bien se decidió por otra cosa. O sea, la idea es, o lo que yo creo que hay que pensar es, aquí se atacó directamente fue a la población civil. Y un dato que no dije es que dentro de los muertos de Hiroshima también hubo muertos norteamericanos. Habían soldados presos en Hiroshima que murieron obviamente con la explosión de la bomba. O sea, la bomba es inclemente, la bomba no selecciona, la bomba no tiene, digamos por así decirlo, un sesgo, ustedes se salvan y ustedes no. Eso es coche con todos los marranos, digámoslo así. O sea, el asunto es que es muy dura, muy rígida. Entonces por eso tal vez se ha pensado que el castigo no es que no se lo mereciera Japón. Japón obviamente se lo buscó, por así decirlo, pero la pregunta es, ¿se pudo haber evitado? También recuerden que Oppenheimer, por ejemplo, termina siendo un confeso pacifista. De hecho, los norteamericanos le quitan sus garantías. Oppenheimer tiene que prácticamente volverse como una especie de hombre medio anónimo, porque el gobierno norteamericano no confía en él después de ello, porque él obviamente se va a oponer a la utilización de más bombas, de las bombas nucleares. Oppenheimer no está ya bien visto. Recordemos que estamos hablando nada menos y nada más que del FBI, de J. Hoover, y que es muy duro en contra de todo lo que huele a comunismo. Y Oppenheimer olía a comunismo, tenía cierto ambiente ahí. Entonces, es eso. O sea, Estados Unidos obviamente tenía que mostrar el poder, y el poder se lo mostró a la Unión Soviética. Ellos sabían que ahí venía su siguiente gran rival. Que acabas de mencionar lo que yo quería resaltar de la presentación, de ese hecho tan trágico que marca realmente la lucha de poderes, y en geopolítica esa era está marcada es por esa lucha de poderes y por toda la amenaza nuclear durante muchos años. Sí. Previo a eso había sido por todas las bases militares, todo el armamento, las fuerzas navales, pero ya con la adición de la bomba atómica, eso marca muchos años de poder militar, que a propósito pues no se ha acabado, a pesar de que la geopolítica ha evolucionado un poco hacia lo civil, en donde ese poder es quizá más el poder económico, y ya se traslada del Estado a las empresas, en lo que hablábamos la vez pasada, pero que sigue habiendo esta amenaza. Y un claro ejemplo es lo que acaba de pasar con Irán, donde se le quitan las restricciones para que baje un tercio de su capacidad el poderío atómico, y esto realmente tiene el trasfondo económico, pero mira que sigue siendo como una carta de poder importante desde el punto de vista político, militar y económico de los países que las tienen.
más. Sí, ahí lo que veía era muy claro que, primero, obviamente acá había una labor de espionaje muy fuerte, pero a toda labor de espionaje hay cosas que escapan. Y usted lo dijo muy bien en un momento. También Rusia estaba trabajando ya en la construcción de las bombas atómicas, y Alemania también. Cada uno no sabía exactamente el otro en qué punto la llevaba, ¿cierto? ¿Qué punto la llevaba? Pero justamente ahí se trataba de mostrar, la mía está acá, y yo con la mía hago esto, y yo soy el vencedor. O sea, justamente esa demostración de fuerza, que es la que de hecho entonces ya está claro, acaba con la rendición del Imperio de Japón y acaba los tratados con la Segunda Guerra Mundial, se hace gracias a esto, que tal vez, obviamente, no debe haber sido así, pues por supuesto que no debe haber sido así, pero eso lo ve uno desde este momento. En ese momento lo que se veía era, a ver, esto hay que pararlo, la verdad es que llevamos 6 años de guerra, esto hay que pararlo, y una forma de pararlo quizás sea mostrando los dientes tan finamente tallados como los tenemos ya nosotros en la versión americana de los hechos, ¿cierto? Los norteamericanos sospechaban incluso que si los japoneses podían seguir peleando, lo harían hasta con lanzas de bambú. O sea, que el soldado japonés no se iba a rendir a menos que su emperador lo dijera, pues a menos que su emperador diese la orden, por así decirlo. Ese es como el criterio norteamericano, el criterio pues y que la bomba no solamente pues digamos obedece a una mirada única y exclusivamente norteamericana. Ahí estuvo también el Reino Unido y ahí estuvo Canadá. Pues los tres tomaron la decisión de hay que hacer la bomba, y la bomba hay que hacerla y usarla, pues no solamente pues de tenerla ahí, sino vamos a demostrar poder. Alemania ya se había rendido. Alemania, incluso cuando la primera bomba se hace, la Trinity, Alemania ya se había entregado, o sea, no había que tirársela a los alemanes, piensa uno pues aquí en años después. Obviamente yo creo que el Japón era mucho más fácil de atacar, pues como más sencillo, además que no se había rendido. No fue, y es cierto lo que dice John, todavía estaban en guerra, había guerra en ese momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.